Buenas noches, qué gusto y placer poderles saludar a todos y cada uno de ustedes, televidentes amigos. Hoy estamos en nuestro programa Joyas Eternas, que se transmite todos los días de 10 a 10 y media de la noche a través de Rema Visión Canal 78 del sistema de cable de X. Hoy contamos con la presencia del pastor Hernando Mejía y vamos a platicar sobre un tema que realmente creo que le va a ser muy interesante a usted y a su familia, el conocer sobre las maldiciones, cómo estas pueden afectar nuestros hogares, cómo pueden afectar como familia o cómo nos pueden afectar como sociedad. Pastor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rigo, mucho gusto, qué bueno estar con ustedes esta noche. La verdad que creo que el tema es muy interesante y creo que va a ser muy edificante poder comprender algo acerca de esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir la palabra maldición y sobre todo cómo puede afectarnos en determinado momento a nosotros como personas? Bueno, cuando hablamos de maldiciones, entiendo yo que las maldiciones son producto de una enemistad que podemos tener con alguna persona, alguna envidia que se puede generar de alguna persona o actos que nosotros mismos hayamos provocado que arranquen maldiciones. Correcto. Por ejemplo, es muy frecuente en nuestro medio, en el calor de la calle, contar con gente que de repente nos platica de que están siendo trabajados por trabajos de hechicería, de ocultismo. Yo me encuentro mucha gente que pide oración porque ha sabido o cree que algún vecino, que algún empresario, que algún enemigo, alguna persona le está haciendo algún trabajo de ocultismo o de hechicería, y que regularmente van a centros de espiritismo, centros de este índole, para que puedan maldecir empresas, maldecir la salud, la economía, el matrimonio, la familia de una persona. Y eso lo encontramos muy a diario en el calor de la calle, ¿verdad? Y gente que asiste a otros centros de espiritismo también para protegerse de este tipo de maldiciones, de este tipo de trabajos de hechicería y de ocultismo. Eso lo vemos muy frecuentemente. Y hay algo que había que rescatar de esto, Rigo, que no solamente gente ignorante, que no solamente gente sin escolaridad asiste a estos centros de espiritismo para pedir protección o para pedir en contra de alguien, sino que nos encontramos con gente que obviamente va a centros un poco de mejor élite, si pudiéramos decir, pero de todos modos está accesando este tipo de recurso, que hay que aclarar de una vez, ¿verdad? Es un recurso totalmente diabólico y satánico. Una persona que va para pedir protección o para pedir un ataque a alguna persona por la vía satánica, le llame magia blanca o le llame magia negra, realmente el trabajo de ocultismo es diabólico. Dios, el Dios de la Biblia, jamás va a respaldar y jamás va a estar complacido con que una persona asista a estos centros, ya sea para pedir en contra o para pedir protección. Realmente. ¿Y funciona esto, pastor, realmente, o es una cuestión mental? Bueno, la verdad es de que tenemos que hablar que hay dos fuentes. Una fuente que es una charlatanería total, ¿verdad? Exacto. Hay gente que dice que espíritus hablan a través de ellos, que son médiums. Hay gente que habla y dice que, que tiene poderes para poder maldecir personas. Y realmente son charlatanes. Y realmente ese trabajo de hechicería y ocultismo es totalmente falso. Hay muchas técnicas para poder engañar a la gente y a gente que le gusta ser engañada. Pero realmente hay un trabajo diabólico. Y eso sí es cierto, hay una fuente diabólica, hay una fuente de las tinieblas que sí respaldan esto. La Biblia habla de que el diablo disfraza a sus ministros como ministros de justicia. La Biblia habla de que las tinieblas tienen poder. Claro, es un poder que jamás será superior al poder de Dios y jamás será superior al poder que tiene la iglesia. Es algo que hay que resaltar, pero de que sí hay un trabajo respaldado sobrenaturalmente por el diablo y por las entes de las tinieblas, eso sí es cierto, existe eso. Al momento de que uno deja por un lado, por ejemplo, a Dios y dice, bueno, me voy a ir donde fulano y tal, porque él dice que tiene poderes extranaturales y que me puede ayudar, ¿desde ese momento estoy llevando maldición a mi vida? Sí, desde luego, esa es una puerta abierta, una puerta terrible que una persona abre creyendo que va a protegerse. Lo que está haciendo es abrir una puerta para que espíritus inmundos, demonios, definamos un espíritu inmundo y diferenciémoslo de un demonio, porque en la Biblia existen los demonios y los espíritus inmundos. Correcto. La mejor forma de poder definirlos así de una manera muy sencilla para que todos puedan entender, los demonios regularmente son los entes de destrucción, de muerte, generan muerte, ministran depresión, ministran tristeza, derrota, suicidio, asesinato, todo lo que tenga que ver con destrucción está muy asociado a los demonios.
Y todo lo que está asociado a lo pasional, al adulterio, alcoholismo, a no poder controlar la pasión, la concupiscencia, la lascivia, eso está muy asociado con los espíritus inmundos. Entonces diríamos que los espíritus inmundos son carnales y los demonios son destructivos. Esa es la gran diferencia. Pero cuando una persona asiste, pone su confianza, su fe en que hay poderes que pueden ayudarle o destruirle, desde ese momento está abriendo una puerta muy grande. Recordemos también, Rigo, que el temor es la antítesis de la fe. Es decir, que si una persona tiene miedo y le tiene miedo a un demonio, le tiene miedo a un trabajo de ocultismo, está abriendo una puerta, porque el temor es una fe. Voy a explicarlo de esta manera. Cuando una persona teme, por ejemplo, abrir una empresa, ¿por qué teme abrir una empresa? Porque ya está visualizando y porque ya está confesando acontecimientos que no están sucediendo. Correcto. Pero los está dando por hecho. Por ejemplo, ¿por qué no abres una empresa? Porque a lo mejor me van a robar, porque a lo mejor van a llegar los asaltantes y me van a robar. ¿Que voy a fracasar? No se va a vender. ¿Qué tal? Y ya hay mucha competencia, y entonces de lo que yo vendo hay muchas empresas ya, entonces no me va a ir bien. El punto, ¿qué tal? No voy a poder pagar la renta. Entonces tenemos mucha gente que no emprende proyectos por miedo, por temores, pero ese miedo y temor es una fe, porque está confesando, está visualizando lo que realmente no está aconteciendo. Correcto. Entonces, cuando hablamos ya de tener temor a los trabajos de ocultismo o de hechicería, entonces realmente estamos también confesando, estamos visualizando lo que realmente no está aconteciendo. Y entonces ahí es donde el temor se vuelve una puerta abierta para que espíritus inmundos sí puedan tomar hegemonía de lo que se está trabajando. Por eso es de que es muy importante que los cristianos entendamos que sí hay una fuente de poder en la hechicería y en el ocultismo, pero jamás, y eso que quede muy claro, jamás más grande que el poder de nuestro Dios. El poder de nuestro Dios es mucho más grande. Yo he oído demonios en esta oficina ser expulsados en el nombre de Jesucristo, no en nuestro nombre, ni en el nombre de la iglesia, en el nombre de Jesucristo, los demonios ser expulsados y llorar y chillar y gritar resistiéndose a no querer irse, pero se tienen que ir porque no hay un poder más grande que el nombre de Jesucristo. Correcto. Y si algo tenemos en la experiencia es que el nombre de Jesús tiene poder y autoridad. Y otra cosa, que Dios esa autoridad y ese poder se lo delegó a la iglesia. Es decir, que nosotros tenemos poder. Recordemos que la iglesia no es el local, sí, que la iglesia no es el recinto, no es el auditorio, no es el templo. La iglesia somos nosotros. Y el Señor habló de la iglesia, de que iba a tener tal poder que ni siquiera el poder de las puertas del infierno iban a poder prevalecer contra nosotros. Entonces tenemos un poder grande en el nombre de Jesús, y como iglesia tenemos un poder tremendo, que no necesitamos ir a trabajos de ocultistas, de hechicería, de lo que sea, porque tenemos el poder del nombre de Jesucristo. Y cuando estamos bajo la cobertura del Altísimo, la sombra del Omnipotente, y en el castillo de Jehová, pueden venir 17,800, 300 legiones en contra de nosotros, no van a prosperar. Y no van a prosperar porque tenemos el escudo de Dios. Estamos debajo de sus alas y de su protección. Y cuando entendemos eso, los cristianos entendemos que puede maldecirnos quien quiera, y eso no va a prevalecer. Y hablando precisamente de esas maldiciones que vienen de personas, por ejemplo, hablábamos de la hechicería, del ocultismo y de lo negro que hay dentro de esa relación que uno en determinado momento tiene con Dios. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellas maldiciones que vienen directas, por ejemplo, de algún amigo, de un enemigo, perdón, de un amigo no creo, pero de un enemigo que venga y que diga, yo te maldigo? Eso, ¿uno se lo cree o en determinado momento tiene fuerza o cómo lo dice para poder causar un impacto en la persona de uno? Sí, quizá, Rigo, antes de llegar a la respuesta de esta pregunta, me gustaría concretar más la otra en el sentido de que me recuerdo que en una oportunidad se contrató a un ocultista, un profeta, un vidente llamado Balaam. Balac, que era el rey, lo contrató para que fuera a maldecir directamente a Israel, porque no había forma de destruir ese pueblo. Ese pueblo era invencible. Llegó Og, llegó Magog, llegaron los madianitas, y no podían destruir ese pueblo porque tenía el amparo de Dios, el refugio de Dios. Entonces contrataron a un profeta que se supone que era el non plus ultra de los ocultistas, Balaam, y entonces lo llamaron para que pudiera maldecir
y dar un trabajo de ocultismo y de hechicería en contra de Israel. Pero dice que cuando ya estaba parado frente al monte, este Balaam, dice que vio el campamento y se le abrieron los ojos espirituales y vio que era un pueblo bendito. Y que por más que él quisiera maldecirlo y todos los brujos y profetas de la tierra que quisieran maldecir a Israel, las maldiciones no iban a prosperar porque el amparo de Dios estaba sobre ese pueblo. Entonces, en vez de maldecirlo, comenzó a maldecirlo. Y empezó a gritar: Israel, Israel, campamento bendito de Dios. Y empezó a lanzar bendiciones sobre Israel. Dios le cambió las maldiciones en bendiciones. Y dice la Escritura que empezó a gritar: contra este pueblo, contra esta nación, no prosperará jamás un trabajo de hechicero, de sortílego, de agorero, jamás prosperará, porque Dios está con este pueblo. Y bendito los que te bendigan y maldito los que te maldigan. Comenzó a bendecir al pueblo. ¿Y él iba a maldecir? Y se supone que fue contratado y pagado para maldecir al pueblo. Y de hecho, le puedo decir, Rigo, ¿cuántas veces no habrán los ocultistas que se reúnen los 31 de octubre para Halloween? Exacto. Para maldecir familias, para maldecir cristianos, pastores? ¿Cuántas veces no habrán reunidos para maldecirnos y al final sus maldiciones no han prosperado porque estamos bajo el amparo y el refugio de Dios? Porque el nombre y la sangre poderosa de Jesucristo está sobre nosotros. Entonces tengamos claro que media vez estemos bajo esa cobertura. Eso sí, salgámonos de la cobertura. Eso sí, salgámonos del amparo de Dios, porque la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Pero el que no está habitando al abrigo del Altísimo, mejor que sí tenga cuidado. Y también tenemos testimonios de casos de gente derrotada, fracasada, enferma, precisamente porque se salió de la cobertura. Pero lo que estamos hablando es de creyentes que estamos metidos en la cobertura del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Entonces nos vamos a reír, no temeremos de la peste destructora, de la saeta que vuela de día, que son potestades. Correcto. Del terror nocturno, que son potestades que ministran en la noche y otros en el día. Pero no vamos a temer, porque tenemos el cuidado, el amparo y la protección del Señor. Incluso Él dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, si tenemos el auxilio de los ángeles y tenemos el auxilio del Espíritu Santo y de Dios, yo creo que cualquier persona que quiera maldecirnos no tiene ningún efecto. Ahora, contestando su pregunta, Rigo, contestando la pregunta, si cualquier persona ya normal puede maldecirnos y que esa maldición entre, realmente la Biblia es muy clara en Proverbios cuando dice que toda maldición lanzada contra nosotros jamás prosperará, pero si no tiene sentido, es decir, si no tiene una base. Cualquiera puede pasar a decir: maldito, te va a ir mal, eres un fracasado. Cualquier persona puede decir eso y que no prospere. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, no tiene una base, un fundamento. El problema es cuando las maldiciones sí tienen una base y un fundamento. Voy a poner un ejemplo que es muy común en nuestro medio, porque pues yo soy pastor y trabajo este tipo de casos, ¿no? Entonces, mire, Rigo, yo me he encontrado en la vida con muchas personas que de repente jugaron mucho con los sentimientos de otras personas. Correcto. Llegaron incluso hasta embarazarlas, pero nunca se hicieron cargo de la paternidad. Pero usted sabe que cuando una persona no se hace cargo de una paternidad, realmente en estos tiempos, que una madre soltera salga adelante cuando se enferman los niños, y ahora que tan cara que está la salud, el acceso a la salud, el deseo de la educación, muchas cosas que pasa una madre soltera cuando la paternidad fue irresponsable, cuando el hombre realmente no quiso hacerse cargo de la paternidad. ¿Usted cree que una... Y es cristiano, porque puede que sea cristiano, y el que hizo tal acto de dejar a una mujer así, y no una, hay gente que, lamentablemente tengo que decirlo, hay gente que juega de esta manera con el pecado y que deja a muchas mujeres embarazadas y nunca se hace cargo de la paternidad. ¿Se imagina usted que un momento determinado, cuando está grave, enferma, una fiebre tremenda, la madre soltera, y que tiene todo en contra, y que de repente lanza una maldición y dice: ese hombre que me engañó, que me dijo que era soltero, que me dijo que no tenía compromisos, que me dijo que se iba a hacer cargo, y al final no se hizo cargo y solamente se burló de mí, me embarazó y me dejó? ¿Usted cree que en los momentos de aflicción, cuando ella lance una maldición, usted cree que Dios va a ser de oídos cerrados, decir: bueno, está maldiciendo, pero bueno, ni modo? Dios de ninguna manera, dice la Biblia, tendrá por inocente al culpable. Estaríamos hablando de un Dios injusto que pasa por alto
las injusticias de los hombres. Aunque y ese no es el Dios de la Biblia. aunque esté todos los domingos o todos los jueves o todos los miércoles en la iglesia. Bueno, ¿para qué está en la iglesia? A lo mejor le pide perdón a Dios y Dios lo puede perdonar. Pero si él no hace actos de justicia, entonces Dios lo puede perdonar del pecado, pero las consecuencias de lo que hizo, eso va a cargar maldiciones para él y para su familia. Eso no lo podemos negar. Y tengo la base bíblica. No os engañéis, Gálatas 5. Dios no puede ser burlado. Los hombres sí pueden ser burlados, pero Dios no. Todo lo que un hombre siembra, lo va a cosechar. Si siembra en la carne, o sea, actos de injusticia, actos de maldad, de la misma carne va a cosechar corrupción. Es decir, van a haber cosas muy desagradables en su vida, producto de lo que cosechó, no producto de que Dios le esté maldiciendo, no producto de que Dios le esté castigando, sino de que sembró mal. Y si sembramos mal, tenemos que cosechar mal. Ahora, una persona, pongámoslo de otra forma, que también tiene actos de justicia, actos de bendición, también, y alguien lo bendice y dice, bendito aquel, porque por él salí adelante, porque él me apoyó, porque él me ayudó, porque fue el brazo que me sostuvo, que me levantó. ¿Usted cree que esas bendiciones que están bien colocadas, que están bien justificadas, no va a alcanzar a una persona? Por supuesto que sí. Por eso los cristianos tenemos que estar claros de que cada día tenemos que salir a hacer obras de justicia, obras de rectitud y de integridad, porque eso es lo que va a determinar que las maldiciones pasen de largo y jamás minen nuestra vida y lo que poseemos, y también va a garantizar de que vamos a recibir toda bendición porque estamos trabajando bien, obrando bien, con actos de justicia. Dios se complace en la verdad. Dios se complace en la verdad de lo íntimo. Entonces una persona, como bien dice usted, puede estar yendo a la iglesia todos los días y puede arrepentirse, pero el arrepentimiento, Rigo, en la Biblia tiene frutos. Juan el Bautista, que era un profeta y que vio que mucha gente se acercaba a su predicación, a su iglesia, vamos a decirlo de esa manera, pero que no se convertía, es decir, no daba actos de arrepentimiento, actos de justicia. Entonces les dijo, ustedes si realmente están arrepentidos, den frutos de arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene frutos. Nadie puede decir que está arrepentido y sigue haciendo lo mismo. Exacto. Nadie puede decir que está arrepentido y no arregla las cosas. El arrepentimiento tiene frutos, y el fruto del arrepentimiento es la conversión. El arrepentimiento es un cambio de mente y la conversión es un cambio de conducta. Cuando una persona cambia la mente, porque nosotros somos el producto de lo que pensamos, nosotros somos el producto de lo que conocemos, nosotros somos el producto de lo que sabemos y de lo que aprobamos en la mente. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, un cambio de mente, obviamente va a haber un cambio de conducta, va a haber un cambio de proceder. Entonces, aquel que está obrando de una manera, cambia su forma de obrar. Y eso es lo lindo del Evangelio, que en Cristo todos podemos cambiar, que en Cristo todos podemos encontrar el arrepentimiento y el perdón de pecados y la conversión, que es caminar de otra manera diferente a la que hemos estado caminando. Podemos entender esto entonces de que, por ejemplo, mientras nosotros estemos en el hueco de la mano de Dios, pueden haber miles de maldiciones alrededor nuestro que ninguna va a ingresar y ninguna va a causar algún efecto en nuestra vida. Así es. Ahora, dentro de lo que es la vida, específicamente dentro de lo que son las personas, pues nosotros tenemos una serie de circunstancias. Nuestros mismos hechos podrían ser maldiciones. Por ejemplo, hablemos de que un mecánico le dan una pieza y dice, para ahorrarme esto, para ganarme esto, mejor compongo, reparo la que está, y la que él me trajo, para que se la ponga nueva, se la pongo a otro vehículo, y con eso ya me gané unos centavos. ¿Eso también puede ser maldición para el hogar de alguien? Mire, Rigo, definitivamente, quizá es una puerta muy abierta para que nosotros fracasemos y nos vaya mal en la vida, aunque aparentemente en ese momento nos esté yendo bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mente a veces muy cerrada, una vista muy corta, muy miope, y creemos que con librar el día ya es suficiente, sin ver que quizá lo que estamos hoy librando en este día, lo que está acarreando es una desgracia para el futuro. Por lo mismo, estamos sembrando mal. Entonces le voy a poner un caso muy claro en la Biblia, que creo que es el caso más conocido en la Escritura, de una persona que aparentemente le está yendo bien, pero que al final se da cuenta que todos los actos de injusticia, de maldad, de estafa que ha hecho en la vida, no le ha traído más que desgracias, desilusión. Y es el caso de Jacob. Y me gustaría mucho que todos los cristianos pusiéramos atención a esto,
Porque Jacob es un hijo de Abraham y los hijos de Abraham son benditos por simiente. Es un hijo de Abraham. Y entonces Dios decretó por palabra profética cuando nació Jacob que aunque él no era el primogénito físico y biológico, para Dios él era el primogénito. Dios lo escogió. Fue un designio de la voluntad de Dios. Para mí, dijo Dios, aunque Esaú nació primero, para mí el primogénito y el bendito es Jacob. Pero el problema está, Rigo, que cuando estamos en necesidades olvidamos que somos benditos de parte de Dios. Cuando estamos en apreturas, cuando estamos en momentos difíciles, en pruebas y luchas, se nos olvida mucho la palabra de Dios, la palabra que Él nos ha dado, lo que hemos aprendido, lo que hemos enseñado. Se nos puede olvidar cuando estamos en momentos difíciles y críticos. Eso le pasó a Jacob. Olvidó que Dios había decretado que él era el primogénito. Olvidó el decreto de Dios: tú eres el bendito, yo te voy a bendecir. Se le olvidó. Entonces, ¿qué hace Jacob? Cuando Jacob ve que su hermano es el primogénito, que su hermano tiene el mejor trato del papá, que siempre que se habla de repartición de herencia, siempre se habla de que las mejores partes y porciones son para Esaú y no para Jacob. Entonces Jacob olvida esa palabra de bendición de Dios y entonces empieza a utilizar métodos carnales para tratar de apropiarse de una bendición, y aparentemente le está yendo bien. Le voy a poner el caso que es muy conocido: la mamá que quería que el hijo Jacob, que era su consentido, se quedara con la herencia y la bendición máxima. Entonces, y dio una fórmula de poder apropiarse ilícitamente de la herencia. Lo que pasa es que Isaac, que era el papá de Jacob, ya estaba viejito y estaba ciego. Entonces era fácil engañar a un ciego, pues. Entonces lo que hizo Isaac es que le dijo a Esaú: ¿sabes qué? Hoy te voy a entregar toda la herencia. Hoy es el día de heredarte. Entonces vete al campo, caza un cabrito, lo aderezas, lo preparas, me haces un guisado sabroso, y cuando yo esté comiendo del fruto de tu casa, voy a lanzar las bendiciones y te voy a entregar la herencia. Como quien dice, te voy a firmar las escrituras, sí, pues, de todas las propiedades, y mi hijo, eres el heredero porque te amo, me complaces, etcétera, etcétera. Pero la mamá oyó eso, entonces llamó a Jacob y le dijo: mira, Jacob, hoy bendicen a tu hermano y hoy le dan la herencia a tu hermano. ¿La quieres? Sí, mamá, yo la quiero. Entonces hagamos un plan. Yo te hago la cocina rápido. Yo sé lo que le gusta a tu papá, sé que le gusta que... Ni él mismo lo preparó. Ni él lo preparó. Pero es una... fíjate qué tremendo. La mamá y él se ponen de acuerdo para engañar al viejito. Pero como este era lampiño y el otro era bien velludo, lo forró de peluche de oveja. Y ya puro peluche entró ahí a la casa, al cuarto del papá. Y le pusieron la ropa del hermano mayor, que en este caso era el primogénito de Esaú, que olía a campo, porque era un hombre de cacería. Entonces tocó la puerta y el viejito: ¿quién es? Que era muy rápido para que llegara con la casa y con la comida. Entonces le dice Jacob: yo soy tu hijo Esaú. Se está haciendo pasar en una total estafa. Correcto. Se está haciendo pasar por el hermano mayor. Entonces el viejito dice: bueno, yo estoy ciego, pero no tonto. Esa es la voz de Jacob. Este no es Esaú. A ver, pasa adelante. Jacob pudo haber salido maldito de ahí, como pudo haber salido bendito. Correcto. Porque si el papá lo cacha de que quiere estafarlo, Dios mío, lo maldice. Y Jacob fuera un maldito, pues, ¿verdad? Correcto. O sea, se la jugó muy fuerte. Y entonces entró y le dice: mira, acércate. Entonces, a ver, entonces Isaac pensó: mi hijo es peludo, Esaú. Y cuando lo tocó, encontró las pieles y lo encontró velludo. Yo, qué extraño, dijo, que si el otro es lampiño, entonces, pero a ver la ropa. Y olió la ropa. Y cuando huele la ropa, huele a campo como huele la ropa. Correcto. De Esaú. Y probó el guisado, y ya la señora le había cocinado, que sabía comer el sazón que le gustaba. Se chupó los dedos y lo bendijo y le entregó toda la bendición. Entonces Jacob salió de ahí: yes, la hicimos, mamá, sí, y se chocaron. Ya la hicimos. La herencia es mía, los campos es mío, las ovejas son mías, los burros, las asnas, todo es mío, el dinero, los siervos, todo es mío. Aparentemente le está yendo bien. Pero esto quiero que tengamos claro, Rigo: Dios nunca va a respaldar lo que nosotros hagamos en la carne. Aparentemente le está yendo bien tanto a la mamá, Rebeca, como a Jacob. Aparentemente le está yendo bien. Pero realmente, como Dios no está en el asunto, y como lo que respalda a Dios es lo que se produce en sus actos jurídicos, en las obras que se hacen bajo el fundamento estricto de la palabra de Dios, entonces Dios no bendijo eso.
Y cuando regresó Esaú ya con la cacería y con el guiso, papá, ya te traigo tu guisado. Le dijo Isaac, ¿pero qué pasó? Y yo ya solté la bendición, ya entregué los terrenos, ya entregué todo. Entonces realmente se asustó Esaú. Y le dice, papá, ¿pero qué no hay nada para mí? Mi hijo, sí hay una porción, pero obviamente la mejor porción ya se la llevó ahorita Jacob. Entonces Esaú, cada vez que veía a Jacob, porque supo quién era el sinvergüenza, ¿va? Le decía, mira, solo se muere mi papá y te mato. Solo se muere el viejito. Y allá atrás del viejito vas tú. Esa va a ser un velorio de 2, no de 1, porque yo te mato. Y tenía unos brazotes y ese era cazador. Sí, cazador, pues. Y donde ponía el ojo, ahí ponía la flecha. Entonces, el pobre Jacob esa noche tenía las escrituras, pero no podía dormir con esas escrituras. Porque pensaba que le podía entrar por la ventana. Selló las ventanas, mandó a llamar a sistemas de seguridad. Compró hasta perro, hasta Rottweiler compró y no sé qué tantas cosas para que no entrara Esaú a matarlo. ¿Quién puede dormir así? No se puede. ¿De qué le sirvió apropiarse de la herencia si no puede ni dormir el hombre? Porque sabe que en cualquier momento lo matan por haberse apropiado de algo ilícitamente. Entonces los propios actos de Jacob le están alcanzando en la propia vida. Ya no puede dormir, ya lo todo ojeroso amaneció, ya con pepinos en los ojos porque estaba todo hinchado. Y la mamá asustada, te va a matar tu hermano, ya está, todo el mundo está diciéndole que nada más se muere tu papá, te mata. Tuvo que salir huyendo. ¿Con cuánto dinero salió Jacob? Ni un centavo. Salió huyendo de la casa Jacob. ¿Con cuántos camellos? Ni uno. ¿Con cuántas ovejas? Con ninguna. Salió pobre, paupérrimo, salió de la casa del millonario papá. ¿Por qué? Porque Dios le va a enseñar a Jacob que él no respalda lo que se haga en la carne e ilícitamente. Entonces, el apropiarnos de un vuelto, porque el carnicero nos dio más vuelto. Exacto. No es de que, ay, Dios de plano me está bendiciendo y se equivocó el carnicero. Gracias, Dios, porque me dio vuelto de una de 100 y le di una de 20. Eso no es así. Aparentemente te está yendo bien. Pero si tú no tienes el acto de honradez, el acto de justicia, de devolverle al carnicero lo que te está dando de más, porque de tanta clientela o de cansado o tal vez emproblemado, dio de más el vuelto, o sencillamente te están probando. Y crees que eres más inteligente porque te quedaste con el vuelto. Y crees que eres más inteligente porque le robaste al jefe y no se dio cuenta. Crees que eres más inteligente porque llegaste más tarde y de todos modos te pagaron horas extras o el tiempo exacto. Crees que eres más inteligente porque tienes la habilidad de estafar personas, de pedir prestado y nunca pagarles, de apropiarte de cosas ilícitamente. Realmente, Rigo, aparentemente a la gente le está yendo bien, pero Dios nunca va a respaldar esto. Y de hecho, hasta en el mundo, hasta en el calor de la tierra, se habla de que el dinero que se obtiene ilícitamente no fructifica, no se hace nada con esto. ¿Cuánta gente no ha recibido dinero ilícito? Hablemos de narcotráfico, dinero ilícito, hablemos de trata de blancas, hablemos de pornografía infantil, de explotación, de no pagarle el salario a los trabajadores, de apropiarse de sus, prestaciones laborales. ¿Cuánta gente no cree que es más inteligente y aparentemente le está yendo bien, pero nunca va a disfrutar algo que no fue bajo la bendición de Dios? Recordemos que la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Bueno, pastor, yo creo que ha sido un placer muy especial poder conversar con usted de este tema. El tiempo se nos ha terminado y esperamos invitar a las personas para que se queden con nosotros en Joyas Eternas. Usted nos puede sintonizar todos los días de 10 a 10:30 de la noche por Rema Visión, Canal 78 de Cable de X. Creo que usted, en sus manos está, en su pensamiento y en su actuar, está el que las maldiciones puedan afectar o no afectar en su vida. Que Dios le bendiga. Nos escuchamos el próximo programa.